Los esperamos en la próxima. ¡Chao! Just me and you. Buenos días. Es un honor para mí estar hoy compartiendo con ustedes temas tan importantes de nuestra vida cristiana, y doy una invitación a las personas que nos escuchan a conectarse. Ahí están las direcciones, nuestros teléfonos, cualquier cosa que ustedes necesiten aclarar o compartir con nosotros, con mucho gusto estamos para servirles. Así que en esta mañana voy a compartir de la justicia, pero una justicia que practicamos, ¿no? Voy a hablarles de una justicia que nosotros debemos practicar. Así que voy a comenzar con un versículo aquí que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. Usted debería aprenderse este versículo y estarlo declarando cada rato. Jesús fue hecho pecado por mí, para que yo fuese hecho la justicia de Dios en Cristo. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así que estos asuntos de la justicia es una vivencia, es una práctica, es un estar hablando nosotros estas cosas de la justicia. Los animo para que se animen ustedes a hablar de que son la justicia de Dios. Quiero que levante su mano ahí, vamos a darle gracias a Dios. Dígale: Padre, gracias por estar en Cristo Jesús. Gracias por ser una nueva creación en Cristo. Gracias porque mi pasado ya no cuenta para mí. Tú lo pusiste tras tus espaldas. Gracias, Padre. Pero tu palabra dice que has preparado para mí nuevas cosas. Desde antes de la fundación del mundo las preparaste para mí. Dígale: tú preparaste nuevas cosas para mí desde antes de la fundación del mundo. Así que te doy gracias, Padre, por revelarme estas cosas. Quiero vivir esta nueva vida en las cosas que tú preparaste para mí. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, confesiones así, oraciones así, son oraciones muy poderosas para usted. Así que vamos a comenzar. Hablamos en la primera vez que comencé a hablarles de justicia hace 15 días. Les dije que hay cristianos de 10, 15, 20 años y nunca se han atrevido a confesar que ellos son la justicia de Dios. Ellos se consideran pecadores. Y la Biblia dice que usted ha sido hecho en Cristo Jesús la justicia de Dios. ¿Y esto por qué se debe? ¿A qué se debe? Porque ellos han oído predicaciones para pecadores y no predicaciones para justos. Siempre se les ha estado hablando del pecado y nunca se les ha hablado de la justicia. Así que ellos han tomado esto, pero esto los encierra en una tremenda condenación. Ellos están condenados y viven unas vidas cristianas muy tristes. El cristiano debería ser la persona más alegre de esta tierra por todo lo que tiene en Cristo Jesús. Amén. En la segunda predicación les hablé de una justicia de milagros, una justicia que hace milagros, milagrosa, y les conté la historia de Abraham. Abraham, cuando llegó a la tierra prometida, recibió una promesa grandiosa. Recuerden la promesa, y porque usted por esa promesa está hoy como un cristiano, como un hijo de Dios. Si no hubiera Dios hablado esto, no tendríamos oportunidad nosotros de estar en Cristo Jesús. Pero el Señor le dijo esto: vete de tu tierra. Eso lo encuentra usted en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3.
Vete de tu tierra, de tu familia, de tus amigos, váyase a la tierra que yo te voy a mostrar y haré de ti una nación grande. Una gran nación, le dijo el Señor, voy a hacer. Te voy a bendecir, te haré famoso y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Recuerde usted que por esa promesa que Dios le hizo a Abraham, usted ahora está en Cristo. En la familia de Adán, en la descendencia de Adán, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Así que esto es glorioso, saber estas promesas, conocer estas promesas. Y Abraham estaba muy animado. Pasaron 10 años y él se desanimó. El padre de la fe se desanimó. Y usted lo encuentra en el capítulo 15 de Génesis. Pero el Señor le da una visión, le hace una videollamada, llamémoslo hoy. Le hace una videollamada a Abraham y le dice: Abraham, no temas, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Sabe que si el Señor es su escudo, usted no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque el escudo lo protege. El escudo lo protege. O sea, primero tienen que pasar por encima de Dios para que lo toquen a usted. Imagínese cuando Dios le dice eso a usted: yo estoy contigo. Pero eso lo pasamos por alto, todas estas cosas tan maravillosas, y nos sentimos y vivimos como nos sentimos solos, estoy solo, abandonado, no tengo familia, y Dios le dice: yo soy tu escudo. Tu recompensa será sobremanera grande. Pero Abraham estaba tan desanimado ese día que le dice: ¿pero qué me vas a dar, Señor, si no tengo a quién dejarle todo lo que tú me das? Porque usted no me ha dado un hijo. Él estaba muy desanimado. Y el Señor le dice: yo te voy a dar un hijo. Y allí comenzó la justicia de Abraham. Abraham, en todo ese desánimo que tenía, pero cuando escuchó la voz del Señor, él creyó y el Señor le tomó esto como justicia. Aquí comienza la justicia de Dios con los hombres. Le tomó, le contó la fe como justicia. A usted también, cualquier cosa que usted cree la palabra de Dios, Dios se la está contando como justicia. Dios está diciendo: este hombre, esta mujer es justa delante de mí. ¿Por qué? Porque usted cree la palabra de Dios. Y le conté el milagro tan maravilloso. A los 99 años, Abraham estaba como muerto. La promesa la había recibido a los 75, a los 99 había perdido toda esperanza. Toda esperanza. Pero usted sabe, el Señor viene en el momento preciso. Y llegaron 3 jóvenes al mediodía a visitar a Abraham. Uno de ellos era Jesús, los otros eran 2 ángeles. Y Abraham los hizo seguir, los hizo sentar, les mató un becerro, les dio una gran comida. Y allí el Señor Jesús le dijo: dentro de 1 año su esposa estará arrullando un hijo. Mire, la justicia de la fe hizo un gran milagro en Abraham. Le dio fuerza a él para engendrar un hijo, le dio fuerza a Sara para concebir. Y ¿sabe? Eso fue, Sara tenía 90 años allí y Abraham 99 años. Ella tuvo su hijo y murió hasta los 127 años. O sea, su hijo tenía ya 37 años cuando ella murió. Ella murió, Abraham casó a su hijo, le trajo desde su tierra la esposa, toda una historia maravillosa allí en Génesis para poder traer esta prometida para su hijo, que tenía que ser de la descendencia de él. Fue todas unas cosas maravillosas. La justicia de Dios hace milagros, hace cosas gloriosas en su vida cuando usted cree la justicia y la vive.
y casó a su hijo, él quedó solito, se murió su esposa y como más o menos a los 4 años se volvió a casar, 3, 4 años se volvió a casar, engendró 6 hijos más y murió de muerte natural a los 175 años. Esto es cuando usted puede creer la justicia. Milagros maravillosos suceden en su vida cuando usted cree la justicia de Dios. Y hoy le voy a hablar de una justicia práctica. Ya les hablé de las otras clases de justicia, ahora vamos a hablar de una justicia práctica. Y voy a comenzar en Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, versículo 17. Un texto clave hablándonos a nosotros de la justicia de Dios. Dice, pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerden ustedes que la justicia no es algo que usted gana. No es algo que usted le muestra a Dios, es algo que usted recibe. A los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia, ellos reinarán en esta vida. ¿Y usted sabe qué es reinar en esta vida? Está hablando de un rey que tiene todo un territorio, tiene súbditos y lo que ese rey se dice, eso sucede, eso se hace en todo su reino, en toda su comarca. Eso es de lo que le está hablando el Señor a usted. De que cuando usted recibe la justicia y camina en esta justicia, usted reina en esta vida. ¿Reina sobre qué? Reina sobre principados, sobre potestades, sobre Satanás y todas sus obras. Usted reina sobre la enfermedad, usted reina sobre la pobreza, usted reina sobre todo esto, porque es una promesa de su Padre Dios y Él es cumplidor de promesas. Amén. Bueno, una justicia que nosotros practicamos. Entonces Él dijo, si por la transgresión de un solo hombre, Adán fue el transgresor, ¿saben qué es transgredir? Es como violar una ley. Transgredir es violar una ley. ¿Cuántos mandamientos ha violado usted? También es un transgresor. Pero gracias a Dios por la justicia, ¿no? Él por un solo pecado introdujo la muerte en el mundo. La muerte no fue creación de Dios. Adán, por su transgresión, por su desobediencia, hizo que la muerte entrara. O sea, el ser humano no estaba destinado para morir. Fue la consecuencia de la transgresión de Adán, la desobediencia de Adán, que entró la muerte y pasó a todos los hombres. Pero nos dice, mucho más reinaremos en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Que Él tomó nuestros pecados. Dios puso sobre Él en la cruz del Calvario todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, todas nuestras iniquidades y a nosotros nos dio la justicia de Jesús. Ese es el regalo, un intercambio maravilloso que Dios por su gran amor hizo con nosotros. Nos declaró justos. Usted es justo porque cree en la obra de Jesucristo. Esa es la justicia suya. Usted no es justo porque usted hace buenas obras. No, usted es justo por la fe. Esta es la justicia de la fe en Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, tal vez les mostré la vez pasada, en Filipenses, dice que él quería la justicia de la fe. La justicia que se recibe por la fe, no la propia justicia de él porque era egoísta, sino la justicia que viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justicia en la cual nosotros podemos vivir y debemos vivir. Amén. Entonces,
el que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia, el regalo de la justicia, puede reinar en esta vida. Reina en esta vida. Eso es para usted ahora, es en esta vida, no es después de que ya muramos. Es ahora donde usted puede ejercer su justicia y reinar en esta vida. Reinar en esta vida. ¿Cómo les parece, mis hermanos? Esto es algo glorioso de lo que estamos hablando. Dice la Biblia que Jesús vino lleno de gracia y de verdad, dice en Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13 y 14, dice, y Jesús, la palabra que se había hablado en el principio, ahora se hizo hombre. O sea que la palabra de Dios ahora está hecha hombre. Cuando usted lee la palabra de Dios, usted está hablando con el mismo Señor Jesucristo, está oyéndolo a Él, hablándole a usted. Eso es la palabra que se hizo hombre. Pero dice, el versículo 14 dice, y aquel verbo, aquella palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y el 16 y 17 dice que Jesús vino lleno de gracia y de verdad. Y que de esa plenitud, de esa gracia tomamos todos, gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia tomamos todos de esa plenitud de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vimos también hace 8 días cómo la justicia restaura 6 cosas. ¿Recuerdan las 6 cosas que dijimos que restauraba la justicia? La primera se llama la posición con Dios. Restaura la posición. Nosotros éramos enemigos y extraños para Dios por nuestra manera de vivir. Toda persona que no está en Cristo Jesús es un extraño y un enemigo de Dios. Así dice la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo desde el versículo 5 en adelante y hasta el 12 habla de esto. Habla de estas cosas, enemigos de Dios. Pero la justicia arregló este problema y restauró la posición con Dios. Restauró la posición con Dios. Eso quiere decir que usted puede estar en la presencia de Dios sin ningún sentimiento de culpabilidad. Eso es la justicia, la posición restaurada. Entonces, restauró 6 cosas: posición, restauró la comunión, restauró la fe, restauró la paz, restauró la libertad y restauró la adopción de hijos. Recuerde que un ser humano sin Jesucristo solamente es creación de Dios. En Jesucristo usted vuelve a ser hijo de Dios. Todo esto lo hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esto es algo maravilloso. Así que recibir el don de la justicia es la mejor decisión que un ser humano puede tomar. Es una decisión suya recibir el don de la justicia. Recordemos que la justicia de Dios en Cristo restauró todas estas cosas, estas 6 cosas. Y quiero enfatizar un poco el primero, la posición. Hablemos un poquito del antiguo pacto para que podamos entrar y reconocer la gran posición que usted tiene hoy. Recuerden que en el antiguo pacto solamente un hombre podía entrar al tabernáculo que Dios le había mandado construir a Moisés y luego en el templo que construyó Salomón. Un solo hombre que se llamaba el sumo sacerdote, que le correspondía por turnos ese sumo sacerdocio, podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Con sangre ajena, con sangre de animales que había sacrificado
y él entraba para expiar los pecados que él había cometido y los pecados del pueblo. Una vez al año, el sumo sacerdote solamente podía entrar a la presencia de Dios. Los demás quedaban afuera del atrio, esperando la noticia que traía el sumo sacerdote. Recordemos que la justicia de Dios en Cristo entonces restauró esta maravillosa posición. Restauró la posición. Ahora, dice la Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Dice, pero estando ya presente Cristo, hoy, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros o de los bienes eternos de esta nueva creación, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho por manos humanas, es decir, el tabernáculo que hay en el cielo. Allí entró Jesús. Y mire cuántas veces entró. Dice, y no con sangre de animales como entraban los sumos sacerdotes al tabernáculo hecho por hombres aquí en la tierra, sino con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces tuvo que entrar Jesús al lugar santísimo? Una sola vez, con su propia sangre, y allí compró la eterna redención para nosotros. Esto es el nuevo pacto, un pacto glorioso para nosotros. Amén. Es un gran pacto, un nuevo pacto. Pero ahora observe el versículo 14 de Hebreos capítulo 9. Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Diga, yo creo en la sangre. Vuélvalo a decir, yo creo en la sangre. Cuando usted dice, yo creo en la sangre, es igual que si usted aplicara la sangre sobre su frente o en los dinteles como se hizo allí cuando salieron de Egipto. Yo creo en la sangre, confiéselo. Cada vez yo creo en la sangre de Jesús. Ella me hizo justo, la sangre de Cristo. Dice, el cual mediante el Espíritu eterno, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Mire, Jesús se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podamos servirle al Dios vivo. ¿Cómo fue limpiada su conciencia? Por la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo limpió su conciencia de obras muertas para que usted hoy pueda servirle al Dios vivo. ¿Sabe que si usted tiene una conciencia de pecado, usted no puede servirle a Dios? Nunca va a tener tiempo de servirle a Dios, siempre va a estar ocupado. Pero cuando usted es lavado por la sangre de Cristo, usted va a poderle servir a Dios. Amén. Esto es algo poderoso, la justicia. La justicia de Dios es poderosísima para servirle al Dios vivo. Esto es lo grandioso de la justicia. En el nuevo pacto, en el antiguo pacto, cada año la expiación con sangre de animales les recordaba que eran pecadores, o sea, los condenaba. Ustedes saben, la ley condenó al mejor de los hombres. La gracia de Dios liberta al peor de los pecadores. Entonces, cada vez que entraba el sumo sacerdote a expiar los pecados de él y del pueblo, lo que hacía era que les recordaba a ellos que eran pecadores. Ellos eran pecadores, le estaba recordando allí y los estaba condenando. Ellos estaban condenados, ellos no podían entrar. Muchas veces tratarían de entrar
al lugar santo nomás donde ministraban todos los sacerdotes y no podían, ninguno que no fuera sacerdote podía entrar a este lugar santo. Entonces, este es un gran privilegio para usted y para mí, a mí, pero ahora la sangre de Cristo quitó, limpió y borró su corazón, limpió la conciencia de pecado que había en cada uno de nosotros. La sangre de Cristo. ¿Se acuerda lo que leímos en el versículo 14? Que nos libró de una conciencia de pecado, lavó, quitó, todo eso, pero usted tiene que creerlo. Usted no puede seguir siendo un pecador. Usted no puede seguir confesando que es un pecador. Usted debe comenzar a confesar la justicia de Dios. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Si ustedes hacen eso, y usted me preguntará, ¿y qué hago cuando peco? ¿Qué hago cuando peco? Debe recordar lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, estas cosas les hablo para que no pequen, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que usted puede estar limpio de pecado, limpio de esa condenación, limpio de todo esto. Cuando usted sabe que ha faltado en algo, su conciencia le molesta y usted se pone como hasta enfermo, se pone una persona, hasta enfermo nos podemos poner cuando no conocemos que tenemos un abogado. Entonces usted está remordiéndose. ¿Alguien ha tenido una experiencia así? Se remuerde.